Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué gusto y qué privilegio es estar este lunes dando gracias al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tu fidelidad es hasta los siglos, Señor. Gracias, Padre bendito, porque hasta aquí has estado con nosotros. Y en esta tarde queremos que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Vamos a empezar ahora el capítulo 17. Y le dice la transfiguración. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el del sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Hasta ahí vamos a compartir en esta tarde. Y doy gracias a Dios porque podemos llegar hasta este capítulo 17 de la transfiguración. Dice, Jesús estaba en una montaña alta. Él subió a esa montaña alta. Este acontecimiento tuvo lugar 6 días después de lo que vimos el viernes, como el Señor estaba enseñando a sus discípulos, de anunciar insistentemente a sus discípulos la próxima muerte y su resurrección. Cristo necesitaba estar a solas con Dios, así que tomó a 3 discípulos, a sus discípulos más cercanos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y con ellos subió a la montaña. El lugar escogido es importante. Era una montaña alta, un lugar aislado, donde no serían interrumpidos. Era conducente, era adecuado para estar a solas con Dios. 4 cosas principales impulsaron a Cristo a estar a solas con Dios. Las mismas que nos deben impulsarnos a nosotros a buscar al Señor. La presión de encarar la cruz. Él sabía que ya iba a morir. Y así que él necesitaba estar con el Padre, por esa presión de saber que venía la cruz, el intenso entrenamiento que les había dado a los discípulos, una decisión suprema de llevar la cruz y una necesidad de fuerzas renovadas, de que el Señor renovara sus fuerzas. Eso es lo que vemos aquí. Pero fíjense cómo dice en el versículo 2. En el versículo 2 dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahí vemos la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba presente ahí en esa montaña donde el Señor fue a buscarlo. Ahí estuvo la gloria, la fuerza, el poder de Dios. La palabra transfiguró es metamorfote, un cambio, una metamorfosis. Significa un cambio hacia otra forma, una transformación, un cambio de aspecto, un cambio completo. Lucas dice la apariencia de su rostro. Dice Lucas, la apariencia de su rostro se hizo otra. Tenemos que describir cómo lo dice. Vamos ahí a Marcos, capítulo 9. A ver cómo lo dice Marcos. Marcos, capítulo 9. Vamos a ver cómo lo dice este mismo pasaje, pero en el Evangelio de San Marcos. Dice la palabra del Señor, dice, 6 días, en el versículo 9:2, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos.
y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavado en la tierra los puede hacer de ese tipo de blancura. Y le apareció Elías como con Moisés, que hablaban con Jesús. Los 3 evangelios nos hablan de lo mismo, que eran sus vestidos resplandecientes, que la gloria de Dios estaba ahí. Aquí en Marcos dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aparentemente, la gloria de su naturaleza divina pudo resplandecer a través de su cuerpo. Aquella gloria, dice en Juan 17:5, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, brillaba ahora a través de su cuerpo y de su ropa. Pedro dijo, fuimos testigos de su gloria. En la visión que Juan tuvo de Cristo en Apocalipsis, el apóstol describió la gloria de Cristo como el sol cuando alumbra en su fuerza. En Apocalipsis 1:16. La Escritura dice, Dios es luz. Primera de Juan 1:5. El que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Primera de Timoteo 6:16. Y en el Salmo 104:2 dice, el que cubre de luz como de vestiduras. Aleluya. Gloria al Señor. Por tanto, dice 2 de Corintios 3:18, nosotros todos mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Por supuesto, nuestro sentido de la gloria de Dios depende de mucho del hecho de hacer lo que hizo Cristo, es decir, de apartar tiempo para estar con Dios a solas, en una sesión intensa, en buscar el lugar, buscar el tiempo para buscar al Señor y ser transformados con su gloria. Debemos de ser transformados a la imagen de Cristo, transformados a toda su excelencia moral. Pero tenemos que aprender que el cambio es operado únicamente por el Espíritu de Dios y solo en la medida en que buscamos su rostro en oración y en genuina confianza. ¿Qué tiempo le dedicamos a Dios para orar? ¿Qué lugar tenemos para sentarnos y buscar al Señor o arrodillarnos y cubrirlos? Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Deja que el Señor te transforme. Y luego en el versículo 3 dice en la palabra de Dios, y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahí estuvo la fuerza de los grandes santos. ¿Por qué aparecieron Moisés y Elías con Jesús? Aparentemente hay 2 motivos. Primero, discutir la muerte de Jesús. Jesús necesitaba ser fortalecido para soportar el peso de la cruz. La experiencia en el huerto del Getsemaní y su clamor en la cruz. También puede ser para mostrar que Jesús era verdaderamente el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el que era superior a la ley y a los profetas. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Y tenemos que entender, representaba a ellos el Señor. Ambos hombres estaban honrando y ministrando a Cristo. Con ellos estaban simbolizando que la ley y los profetas hallaban su cumplimiento en Cristo. Cristo era aquel de quien hablaba la ley y los profetas. Cristo era aquel a quien señalaba la ley y los profetas.
Tenemos que entenderlo. Ahora el antiguo pacto debía de ser cumplido y reemplazado por Cristo, quien inauguraría un pacto nuevo con la cruz. Puesto que Cristo cumpliría con sus oficios proféticos y sacerdotales, Moisés y Elías estaban transfiriendo simbólicamente sus antiguos oficios proféticos. Tenemos que entender que ellos eran, dice Primera de Pedro 1, 10 y 11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaban en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Aquí hay algo muy significativo, mis amados. Creyentes que se han ido antes están vivos, quizás más vivos que nosotros. Viven en una dimensión distinta a la de nuestro mundo físico. Es un mundo eterno que es perfecto y libre de pecado y sufrimiento y muerte. ¡Qué gloriosa esperanza, mis amados! Dice Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Qué hermosa esperanza tenemos de que vamos a estar con el Señor, vamos a ser transformados como Él, en su gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra tan tremenda, tan explicada, Señor, gracias. Yo te pido por mis hermanos que ellos puedan recibir esta palabra y aumente su fe, aumente su esperanza, su expectativa de lo que tú vas a hacer con nosotros. Gracias, Señor, porque así como transformaste de tu gloria a Cristo, nos vas a transformar a nosotros. Gracias, Señor. Padre, en esta tarde queremos orar por el pastor Rubén, padre de Santa Catarina, Rubén López de Santa Catarina, Señor, por Carmelita Quintanilla. Yo te doy tantas gracias, Señor, porque mi hermano ya está bien, ya le quitaron el tubo, ya está respirando solamente por tu poder. Oramos también por la hermana Faz, Señor, que tú, Señor, tengas misericordia de ella. Te pedimos por Samuel Díaz, Señor, que tú lo saques de ese hospital con la victoria tuya, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, qué gozo de haber estado juntos. Que Dios los guarde, que Cristo les ama y yo también.